time struggling to reach your mind, head still in circles. Oh, got me working overtime, trying to find the reasons why. Lately I ain't over us, but I feel like I'm losing touch as I dive in deeper. Do you notice? Maybe I just overthink, but I don't want this over quick. If I started sinking, would you leave the light on so I can come home? 'Cause I'm getting scared in the dark on my own. If you opened your eyes, then you'd already know, already know. Bueno, buenas noches, espero que se encuentren muy bien, muchachos, estudiantes. Bienvenidos otra vez. Esta clase está siendo regrabada, es de la estructura urbana y actividades económicas durante la colonia. La estoy volviendo a grabar por la sencilla razón de que la última clase se grabó sin audio, lastimosamente. Y pues bueno, es una temática importante por desarrollar y que hay que tomarla en cuenta como prioridad para la prueba de estudios sociales de noveno año. Sin más que decirles, bienvenidos, buenas noches. Eh, es un placer para mí tenerlos por acá y espero que la clase sea amena para cada uno de ustedes y que puedan aprender y disfrutar bastante. Eh, Sin que más que decir, pues arrancamos, ¿verdad? Para conocer un poquito cómo eran las ciudades, los pueblos y las diferentes actividades económicas que se hacían o se practicaban durante la época colonial. Lo primero que nada, las estructuras urbanas españolas que se trajeron acá durante la Edad Moderna, es importante aclarar que son estructuras que hoy en día todavía se mantienen, que todavía son importantes para nosotros, que siguen siendo la base de la estructura colonial, de las ciudades que tenemos actualmente. Las ciudades se organizaban por cuadras, partiendo desde el centro hacia afuera. Y bueno, como tema fundamental, hay que tomar en cuenta que ellos se basaban en el modelo romano para pues establecer sus diferentes modelos de ciudad. Es importante que se respetaban las cuadras en un inicio y se van acomodando de acuerdo a la topografía del lugar. Y es una situación que pues todavía hoy podemos notarlas en nuestras principales ciudades, dígase por ejemplo Cartago, San José, Heredia, Alajuela, poblaciones como Esparza, Liberia, eh, que son ciudades acomodadas por cuadrículas, ¿verdad? Y que cada cuadrícula tiene diferentes o alberga diferentes edificios. Dentro de las ciudades en España hubieron dos que fueron fundamentales en la fundación de ciudades. La primera de ellas es que, el funcionamiento que cumplían los puertos se vuelve fundamental para, el, para, el, para la economía española en general, para las colonias americanas, pero sobre todo para la metrópoli, ¿no? Porque la metrópoli se vuelve sumamente importante debido a la, al funcionamiento que tenía de control y pues los puertos le permitían hacer ese control porque por ahí era donde pasaban la mayoría de mercancías, ¿verdad? Entraban y salían y pues bueno, los puertos comerciales al final de cuentas fueron puntos focalizados para tener un control de qué entraba y qué salía del imperio y cómo se movía, ¿no? Las segundas ciudades importantes, importancia es donde hubieran actividad minera. Por ejemplo, tenemos casos como Veracruz, ¿verdad? Tenemos el caso de Potosí en Bolivia, en donde eran centros donde se obtenían minerales y materiales preciosos como el oro y la plata, que si lo recordamos de lecciones anteriores se desempeñaba en aquel tiempo el famoso mercantilismo, que es una forma nueva de ver el mundo en donde la acumulación de oro y de plata se vuelve fundamental, ¿verdad? Entre mayor sea la acumulación, mayor va a ser eh, la riqueza de ese país y por tanto su poderío. Eso es un modelo de ciudad de aquel tiempo. También hay que decir que muchas de las ciudades fundadas por los españoles ya existían anteriormente como ciudades indígenas.
El caso de la Ciudad de México, por ejemplo, que se fundó sobre la antigua Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. O tenemos asentamientos como por ejemplo Lima en Perú, que ya era un centro urbano importante para los incas, ¿verdad? Y así se fueron fundando las diferentes ciudades españolas. No solo eran puertos comerciales y no solo habían ciudades mineras. En cuanto a los planos, por ejemplo, aquí tenemos la ciudad de Sucre en la época colonial, esto es en Ecuador, y se organizaban muy bien por cuadras, eso les permitía tener control directo, y para iniciar la ciudad se obtenía o se era necesario tres cosas: la plaza del pueblo, la iglesia del pueblo y el gobierno local que se establecía ahí, que generalmente era un cabildo o lo que hoy conocemos como la función que desempeña la municipalidad. Después habían ciudades que tenían sus respectivas características, por ejemplo, algunos tenían puertos internacionales, puertos regionales, centros mineros, centros de indígenas, centros agrícolas, zonas militares, centros religiosos, ¿verdad? Y así sucesivamente, cada ciudad tenía su propia particularidad. Eh, el cabildo poco a poco, al pasar los años, se fue convirtiendo en ese medio de contacto que yo voy a tener entre las autoridades españolas y el lugar donde yo habito. Y el cabildo toma cada vez más importancia porque es esa instancia que le permite al pueblo comunicarse y comunicar las necesidades que se tienen en aquel momento. En cuanto al tema de los niños y las mujeres, se sabe que en aquel tiempo el crecimiento de la mortalidad fue bastante alto, fue casi que imperioso buscar métodos de control para que la gente no se enfermara de una manera grave, ¿verdad? Sin embargo, mucha gente perdió la vida porque los españoles tenían algunas enfermedades muy fuertes, como la viruela, el sarampión, la varicela. Y cuando ellos llegan acá, pues bueno, los españoles sí tenían defensas en su sistema inmunológico, pero nuestros indígenas no. Tanto es así que muchos historiadores, antropólogos, entre otros especialistas que se encargan de ver este tema de la conquista, se habla de un genocidio a cargo de las enfermedades que le trajeron los españoles a los indígenas, que al final de cuentas pues sus sistemas inmunológicos no pudieron soportar. Hay cifras escandalosas de entre 10 millones de indígenas a 100 millones de indígenas, ¿verdad? Eso cambia de acuerdo a la fuente bibliográfica o al lugar o el historiador que estemos estudiando. En caso de los niños, ¿verdad? Eh, se, se, se regulaba muchísimo el tema del trabajo, y para las mujeres ni qué, ¿verdad? Había muy poco espacio, excepto que usted fuera una clase social baja, en donde no importaba cuál era su sexo, su género, siempre debía laborar, ¿no? Entonces, al laborar, pues bueno, ellos generaban sus recursos y todo, pero al final de cuentas tampoco eran tan tomadas en cuenta. La situación con los indígenas era al principio paupérrima, ¿verdad? Donde se invaden sus tierras, se saquean sus recursos naturales, sus metales preciosos, etcétera, etcétera. Se le impone una nueva religión, se crean nuevos espacios de poco diálogo, mucho castigo. Y al final de cuentas, pues el indígena o el aborigen termina sufriendo una explotación sin precedentes a nivel histórico por parte de los españoles. Y bueno, eso no debería de ser, ¿verdad? Al final de cuentas, pues bueno, se tiene que decir las cosas como son, ¿no? Se establece un modelo que se llama encomienda. La encomienda consiste en, por un servicio que usted le preste a la corona, brindar una cantidad determinada de indígenas para que trabajen en el terreno que se le va a asignar a usted como español o como descendiente de los españoles, para que usted pueda subsistir en el continente americano. América tenía mucho espacio y eso hay que tenerlo en cuenta. Las grandes fincas, los latifundios, todo lo que los españoles vinieron y se apropiaron acá fue clave para que la gente se decidiera hacer una movilización del imperio español hacia acá.
el primer sistema económico y tal vez el más importante para España, como corona, como ente regulador, como potencia, como dominador, como vencedor de la guerra, va a ser precisamente la MITA. La MITA es un sistema que se le copió a las sociedades indígenas, en donde se le pagaba un salario por temporada a los indígenas para que trabajaran en las minas. A estas personas también se les conocía como mitayos. La industria minera sin duda fue la más importante para los españoles porque de ahí se extraían estos metales preciosos que son el oro y la plata, que se convirtieron al final de cuentas en la pieza fundamental de la economía en el mundo en aquel tiempo. Entonces, la mitad no deja de ser esa pieza fundamental, esa pieza angular por la cual España se va a convertir en la primera potencia mundial. Dentro de la industria minera, al principio se extrajo este salario para pagarle a los indígenas. Obviamente era un salario explotador bajo, que no correspondía al trabajo arduo y la cantidad de horas que se trabajaba dentro de la mina. Sin embargo, la situación lejos de mejorar, más bien fue peor, ¿no? El conquistador, el contratista, se comprometía también a pagar a la corona un quinto real, que es un equivalente a la cantidad de oro y de plata que usted saque u otro material que usted saque de la mina, porque hay otros materiales como el mercurio, por ejemplo, o el carbón. Y bueno, eso se vuelve al final de cuentas una cuestión importante para la corona y era sumamente vigilada con el tal de que no fueran víctimas de algún tipo de fraude. Bueno, en cuanto a la mita, era un sistema de turnos en un principio, ¿verdad? Generalmente eran indígenas en un principio también, que no fueron repartidos en las encomiendas. Este, y bueno, al final de cuentas se les asigna el trabajo tal vez más pesado que se le podía asignar en aquel tiempo a una persona, que era trabajar en una mina durante las largas cantidades de horas, largas cantidades de tiempo, perdón. Eso le va a costar la vida a muchísimos indígenas también, que trabajaban en condiciones muy complicadas de su ambiente laboral y muchos se les desplomaba la mitad o otros simplemente morían de la fatiga y el cansancio. Consecuencias de esa actividad minera. Bueno, era una necesidad tener una gran cantidad de mano de obra, obviamente. En México su mayoría eran contratados, eran trabajadores libres. Sin embargo, la forma de del repartimiento mediante la mitad viene a sustituir eso donde se le pagaba un salario al indígena, pero no era proporcional a la cantidad de horas que trabajaba. Con el oro y con la plata que se extraía se acuñaron una gran cantidad de monedas. Se elaboraron más de 100 millones de monedas de plata y 60 millones de monedas de oro. La producción latinoamericana aumenta, obviamente. Se requerían alimentos, productos como azúcar, algodón, madera y carne, para abastecer la cantidad de población que se dedicaba a estas labores. Entonces era necesario tenerlas bien alimentadas. Se desarrolla el contrabando de metales preciosos, franceses, ingleses principalmente, y hay alguno que otro holandés por ahí y otras nacionalidades. Se dedicaban a hacer atracos a los barcos españoles que iban dirigidos hacia la corona, a entregar estas joyas, y sufrieron bastantes saqueos. Los indígenas nos han dejado una gran cantidad de alimentos, al igual que los españoles cuando vinieron acá, trajeron por ejemplo la carne, el cerdo, ¿verdad? Pero nosotros le aportamos al mundo productos como maíz, cacao, tubérculos como la papa, la yuca, también la mandioca, el camote, la batata, el ñame, el ñampí, el arracachi. Además se consume el chile dulce, el chile picante, la calabaza, el frijol, el tomate, el zapote, la piña, el marañón, la nona, la guanábana, la papaya, el aguacate, el palmito, el pejibaye, el achote, entre otros productos originales de nuestro continente. Así que el continente se volvió prácticamente que la cuna de la agricultura del mundo. Otro producto comercial que era muy cotizado en aquel tiempo va a ser el tabaco.
El tabaco se fumaba en pipa generalmente y, bueno, tenía ahí una connotación de clase, etcétera, etcétera. El tabaco se cultiva en un inicio en Colombia, Cartagena, hasta México. Todo eso, todos los países de América Central prácticamente se graban tabaco. Pero en Costa Rica, por su excelente calidad, se decide darle un monopolio comercial con el tabaco. Bueno, Costa Rica sostuvo ese monopolio comercial durante muchísimo tiempo, pero la misma Guatemala, van a disculpar el río, la misma Guatemala, decide que no es bueno que haya un monopolio dedicado únicamente al tabaco y entonces pues recibe ese un cambio sustancial y pues bueno, ahí entran a competir otros países como Nicaragua, por ejemplo. Pero ese pequeño lapso, ese pequeño tiempo en el que nosotros tuvimos a cargo el monopolio comercial del tabaco, nos permitió acuñar nuestras primeras monedas, a tener nuestro primer producto comercial agrícola estrella, por así decirlo, y eso nos ayudó muchísimo en la economía. Después viene la caña de azúcar, ¿verdad? La caña de azúcar también se produce en todo lo que es México, Perú, Centroamérica. Este cultivo va a generar grandes latifundios, es decir, grandes extensiones de tierra a cargo de una persona o una sola familia. Y el ingreso del azúcar americana al mercado europeo es un total y absoluto éxito, ¿verdad? Este, También los españoles no fue que se quedaron de brazos cruzados, ¿verdad? Y sino que implementaron con sus instrumentos nuevos nuevas formas de facilitar la tierra para cultivar grandes extensiones de terreno en temas de caña. En cuanto a la hacienda es un propietario de un lugar, de una finca generalmente, ¿verdad? Donde se especializa en ganado. El latifundismo se define como una persona que tiene muchísimo terreno y que no está dispuesto a segregarlo o separarlo. Este es de carácter cerrado. La clase social se le conocía como mesta y los gremios de ganaderos, que eran de origen español en su mayoría, pues tenían cierto estatus social a pesar de que no contaban con tanto dinero. Uno de las incorporaciones en cuanto a animales que hicieron los españoles para con nosotros fue la vaca, ¿verdad? Y la introducción de los derivados de la vaca, dicho sea de paso, y también nos entregan el producto cárnico, ¿verdad? Aparte de eso traen caballos, perdón, ovejas, cabras, cerdas y mulas o muías. Hay zonas en donde se le permite a estos animales tener un mayor desarrollo, por ejemplo en Argentina en las planicies o en México que también tiene enormes planicies que le permiten tener una gran cantidad de estos animales, ¿verdad? Otra cosa que se ha estado observando también es el tema de la explotación forestal y es obviamente lógico que los españoles van a hacer una gran deforestación. ¿Por qué? Porque necesitaban fundar sus ciudades, crear las casas, etcétera, etcétera. Y pues bueno, aquí los árboles esperemos se vuelvan a sembrar de manera responsable, pero en aquel tiempo evidentemente no se hacía. ¿Verdad? Se crearon varios astilleros que era donde se creaban los barcos. En aquel tiempo los barcos se hacían completamente de madera. Por ejemplo en Cuba, en Guayaquil, en Panamá, en Nicaragua, ¿verdad? Y la explotación forestal fue bastante amplia. El comercio comercial, lo más importante es que España establece un monopolio comercial, es decir, solo se le podía comprar y vender a los españoles y pues bueno, muchos de los españoles no pagaban ni siquiera el precio justo por las cosas. Entonces al final de cuentas se complicó un poco ahí, ¿verdad? El comercio colonial era muy activo, duraba muchos meses porque casi todos los puertos estaban en el Océano Pacífico, si no se tenía que cruzar por tierra.
y al final de cuentas se lograba enviar las cosas, ¿no? Eh, los ingleses, muchos, y los franceses fueron auspiciados los piratas para hacer ataques constantes a las embarcaciones españolas que llevaban generalmente o ron o oro en su interior. Entonces, bueno, esos ataques eran patrocinados por los estados y al final de cuentas también se convierte Inglaterra y Francia en enemigos y conjunto con Holanda de España porque empiezan a quitarles territorios, ¿verdad? Este monopolio comercial, como les decía, eh, se va a establecer durante casi toda la colonia. Al final de cuentas se vuelve algo incontrolable, ¿verdad? Que no haya tráfico, que no haya personas que quieran hacer un daño. Y entonces, pues bueno, España va debilitando poco a poco su estructura. El monopolio comercial fue un acuerdo firmado por la corona para tener control de las colonias españolas y España. Establecía que las colonias españolas solo podían comerciar con España y algunos puertos Este, bueno, algunos puertos importantes eran Cartagena, Portobelo, Veracruz y La Habana. Bueno, la encomienda ya la comenté la vez pasada, ¿verdad? Pero la encomienda es un grupo de indígenas que se le asigna a un español, a un encomendera, con el fin de que éste les brinde instrucción religiosa con ayuda del fraile doctrinero, también se bauticen en agua y pues bueno, la encomienda es, se le entrega a un español por algún servicio cierta cantidad de indígenas y ahí usted pues construía o hacía lo que gustaba en el terreno que también se le había asignado. Eh, bueno, el tributo pagado por servicios personales en los campos, minas, hizo que la encomienda fuera una de las instituciones más explotadoras de Hispanoamérica. El repartimiento, que es todavía peor que la encomienda, porque la encomienda, pues, de cierta forma se le obligaba al jefe a tener a los indígenas bien, pero el repartimiento era un trabajo por temporadas, así como hay sembradías de cosecha de café en estos meses en la zona de los Santos, los indígenas también trabajaban por temporadas. Eh, Ellos trabajaban ahí por esa temporada de gratis y después se tenían que ir al pueblo pues a ganar su propio sustento. Reducciones españolas eran pobladas, ¿verdad? Eran poblados exclusivos de indígenas, generalmente tenían contacto con algún fraile o algún religioso que les apoyaba y les enseñaba lo necesario. Bueno, vamos a ver, quedó pegado por ahí. Después está la naboria. La naboria es que los indígenas por un pago en especies o dinero trabajan en oficios domésticos como artesanos, como arrieros. Y por último está la esclavitud, que en un principio nació para los indígenas, pero posteriormente se convirtió por color de piel, lastimosamente, eh, los negros. O sea, los negros pasaron a ser los nuevos esclavos, vendidos en Europa y en América, se traían muchos desde la África, ¿verdad? Y los negros se dedicaron a trabajos agrícolas, la caña de azúcar, el café, y eso le va a permitir, pues bueno, que el desgaste lo hagan ellos y no nuestros indígenas. Y el otro, y por último, es el peonaje de deudas. El peonaje de deudas es una persona a la que usted le presta dinero, nunca se lo regresa. Eh, Vamos a ver. Eh, bajo este sistema de peonaje por deudas trabajaron muchísimos peones. Bueno, en fin, los sistemas de explotación de España son increíbles en algunos momentos. Vamos a estar viendo un video en clase para reforzar la temática. Espero que este tema sea de mucha eh, relevancia para ustedes, porque al final de cuentas es el legado cultural que nos han dejado las civilizaciones antiguas.
De mi parte, agradecerles y nada más decirles muchas gracias.